Es muy importante que podamos distinguir entre lo que es una encuesta y una entrevista. Las técnicas, aunque ambas tienen en común que establecen un diálogo con la población a la que estamos entrevistando, pues son bien diferentes y dependen nuevamente del enfoque metodológico que estemos empleando. Así, la encuesta es para enfoques cuantitativos, mientras que la entrevista es para enfoques cualitativos. Una encuesta es una técnica de recopilación de información que supone un interrogatorio con base en un formulario ya predeterminado y ya previamente preparado y normalizado, ¿sí? No se requiere necesariamente de una interacción personal para aplicar los cuestionarios, pueden repartirse por escrito. Y las preguntas pueden ser, aunque pueden ser abiertas, generalmente se recomienda que sean cerradas para codificar la información y pueden ser de opción múltiple, ¿sí? Para elaborar un cuestionario, pues la recomendación es que sean preguntas sencillas, claras, concisas, concretas. Cualquier respondiente debe de entender lo mismo que se está preguntando, ¿sí? Deben estar relacionadas con nuestras categorías de análisis, por supuesto, porque hay que establecer esas categorías de análisis y considerar que que las respuestas pues las vamos a tener que codificar, ya sea con unos o con ceros o del 1 al 5, ¿sí? Y pues finalmente deben de posibilitar una interpretación sencilla, es decir, todo debe estar claro desde el inicio, ¿sí? Las preguntas muchas veces, porque los cuestionarios son muy útiles para comprender percepciones, sentimientos de la población, puntos de vista. Entonces se usa mucho la llamada escala de Likert. La escala de Likert es una técnica de medición que es multidimensional, es decir, no nos va a decir cierto o falso, sí o no, sino que generalmente nos permite tener una graduación, digamos, en las respuestas, por lo que nos permite medir actitudes y comportamientos. Podemos hacer esa graduación, digamos, en escalas del 1 al 5, donde uno sea muy satisfecho y 5 sea muy insatisfecho, o totalmente de acuerdo a totalmente en desacuerdo, o eh, bien, regular y mal, en fin, cada quien establece esas graduaciones como las vamos a mencionar y el número, digamos, de respuestas posibles, aunque generalmente se usa del 1 al 5, que es como muy recomendable porque nos permite ver una variedad, ¿no? Y además el hecho de que sea un número non, pues nos va a permitir tener también una postura central. Hay otras técnicas, pero en realidad esta es la que más se emplea. En cambio, en la entrevista, las preguntas para el enfoque cualitativo son abiertas. Quiere decir esto que el respondiente las puede contestar de manera muy vasta, puede explayarse, puede profundizar y como la entrevista es semiestructurada, pues aunque tenemos una guía de entrevista previa, es posible y es deseable que vayamos también haciendo adecuaciones a esa pregunta en el transcurso que se va desarrollando. ¿Por qué? Porque pues nuestros respondientes van a ir teniendo intereses particulares o algunos aspectos donde les interese enfatizar un punto que finalmente va a enriquecer mucho nuestra investigación. La información que nos proporciona cada una de estas dos técnicas, pues es diferente, ¿no? Entonces, aquí ustedes están observando algunas diferencias entre la encuesta y la entrevista. Por supuesto, hay que considerar que la representatividad de la entrevista, como en todo el enfoque cualitativo, pues va a ser menor la representatividad para toda una población. Sin embargo, la profundidad va a ser mayor.
¿sí? Por supuesto, la precisión cuantificable de la entrevista es menor, aunque hay técnicas y las podemos revisar, y de la encuesta pues es mayor porque se codifica de manera mucho más sencilla.